de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Por qué menciona a Timoteo? Porque cuando él escribe esta carta de Colosenses, Timoteo, su hijo espiritual, estaba ahí con él. Amén. Cuando él estaba en un arresto domiciliario por predicar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando él escribe a los colosenses, con la autoridad de un apóstol, escribe, con la autoridad de un apóstol, para ayudar a la iglesia que estaban enfrentando problemas, amén, peligrosas, de enseñanzas peligrosas que amenazaba esa iglesia. Y él sentía esa responsabilidad pastoral. Amén, aunque él no estuvo en persona con ellos, pero él sentía esa responsabilidad. El apóstol Pablo, cuando él tuvo el encuentro con Cristo, su vida ya nunca más fue igual. Amén. Usted y yo, cuando hemos tenido ese encuentro con Cristo, nuestras vidas ya no es igual. Pasa a ser un antes y un después. Y este varón, el apóstol Pablo, fue un gran predicador del evangelio. Un gran predicador. Santo Dios Todopoderoso. Y usted y yo debemos de aprender lo que la palabra del Señor nos está hablando, nos está enseñando. Por eso el tema es, no me contestan tan rápido, mis hermanos. Predicando a Cristo es el tema. Predicando a Cristo. Gloria a Dios, es que me contestaron tan rápido. Dije, no tan rápido. ¿Estamos predicando a ese Jesús que dice la Biblia? Esa pregunta se los encargo. La Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios revela la verdad. Fuera de Jesucristo no hay verdad. Él dijo, Jesús dice, mi palabra es verdad. ¿Cuántos se saben esa cita? Donde Él habla, yo soy la verdad. No se me amontonen, uno por uno. Amén. Dice, yo soy el camino. Cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Es que empezaste y yo soy la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Por eso, mis hermanos, esta Biblia siempre será el blanco de Satanás. Esta Biblia. Aleluya. Siempre será el blanco de Satanás. La Biblia es el libro más atacado y más perseguido. ¿Sí? Y lamentablemente la Biblia es más mal entendido. Muchos no entienden la palabra de Dios. Y muchos toman esta Biblia como cualquier libro. Y la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y muchos lo toman como una leyenda, como cuentos.
mitos o fábulas, ¿sí? No lo toman en serio esta palabra. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué? Gloria a Dios, mi hermana Anita, porque es la palabra de Dios. Amén. Y a muchos no le gusta la verdad, no le gusta la palabra de Dios. Aún los que estamos en la iglesia no nos gusta la verdad. No nos gusta cuando se nos confronta o se nos dice nuestro pecado o se nos habla de la verdad, lo que dice la palabra. No nos gusta, ¿sí o no? Cuando estamos haciendo mal. A veces no nos gusta que se nos corrija, que la palabra misma nos esté corrigiendo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos que esta palabra es la verdad y que estamos en la verdad. El apóstol Pablo, al predicar la palabra con tanta autoridad, después que él tuvo el encuentro con Jesucristo, su vida ya no fue igual. Él fue un hombre diferente. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque conoció la verdad. Cuando Jesús entendió que era ese Jesús que había venido a la tierra y que Él era la verdad. Amén. Aleluya. Y este es un libro, mis hermanos, que combate la mentira. Sí, y sabemos que Satanás es un mentiroso, ¿verdad, mi hermana Tere? Satanás es un mentiroso. Que no más anda engañando. Aleluya, anda engañando, engaña hasta el cristiano, cae por las mentiras de Satanás. ¿Sí? Aleluya, al que se dice ser cristiano, porque el cristiano verdadero, como lo fue el apóstol Pablo, nunca más fue engañado. Él verdaderamente vio la luz del evangelio. Y la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, lo hemos leído muchas veces, donde Él habla, donde la misma palabra de Dios desnuda el alma. Dice, porque la palabra de Dios es viva, ¿y qué más dice? Y eficaz, y más cortante. y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Y penetra, ¿hasta dónde penetra? Las coyunturas. Hasta el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más hace la palabra? Discierne los pensamientos y conoce las intenciones de los corazones. Amén. Pasamos por el lente de Dios, conoce, Él nos conoce a nosotros, mis hermanos. Él lo conoce a usted muy bien, como me conoce a mí también. Amén. Nos conoce bien, de Él no nos podemos esconder. ¿Sí? Si somos cristianos en la iglesia, somos cristianos en la calle y en nuestra casa. No solamente en la iglesia. Amén. Porque Él revela la condición del ser humano. Por lo tanto, mis hermanos, pónganme atención aquí. La palabra de Dios determina quién entrará en el cielo, en el reposo de Dios. No lo que diga el predicador y no lo que usted escuche con otra persona, es lo que dice la palabra. Porque la palabra dice que Él, su palabra, determinará quién entrará al cielo, en el reposo de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es aguda, que penetra hasta lo íntimo de nuestros corazones y discierne los
pensamientos. Él conoce ahorita lo que está pensando mi hermana Tere. Él sabe ahora lo que está pensando mi hermano Eulogio. Dios sabe lo que está pensando Lili. Conoce su corazón, sabe sus pensamientos. ¿Lo sabe Dios? ¿Por qué lo sabe? Porque Él conoce el corazón y motivos del creyente. Él conoce los motivos, tus motivos, si son espirituales o son carnales. Porque su palabra, esta palabra que usted tiene en sus manos, dice que es la palabra que tiene dos filos. ¿Sí? De modo que corta para salvar la vida, corta para salvar la vida y condena también para la muerte. Me gustaría que leyéramos rápidamente esta cita, San Juan 12:48. Lo puede leer mi hermana Eli. San Juan, capítulo 12, verso 48. Gloria a Dios. ¿Por qué es que dice que tiene dos filos? Amén. Pongamos atención a esta lectura. Gloria a Dios. ¿12 qué? 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aleluya. Ella le juzgará en el día postrero. ¿No es el predicador? ¿O usted no va a decir, es que a mí no me predicaron eso? Usted no va a decir, yo no lo sabía. No lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Usted no va a decir cuando se presente delante de Dios, a mí no me dijeron eso. A usted no le dijeron, pero usted tenía la Biblia para que usted lo leyera. ¿Dónde dejó usted la Biblia? En el caso de mi hermana Anita, Dios le da ese entendimiento para que ella tome la palabra. Amén. Por lo tanto, a todos el Señor nos habla. El que me rechaza, el rechazar quiere decir cuando Dios te habla una vez, te habla 2 veces, te habla hasta 3 veces, o quizá más, porque tiene misericordia de ti. Y si tú rechazas lo que Él está hablando a tu vida, amén, de abandonar el pecado, de que Él te esté diciendo, yo quiero una vida santa delante de mí. Y dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Santo. Así que mis hermanos, que debemos de responder a la palabra de Dios, porque de lo contrario nos va a ir mal. Aleluya. Los demás libros que usted pueda encontrar en todos los lugares, si usted ha entrado a una biblioteca que no es cristiana, usted encuentra libros de todo. Amén. Pero son libros de pensamientos humanos. Yo no he entrado, nomás de lejos he visto que hay muchos libros. Muchos libros. Y digo, ¿quién leerá ese libro? ¿O quién comprará ese libro? Yo no compraría, yo no gastaría mi dinero y comprar un libro que sinceramente no lo voy a leer. Yo incluso compré un libro
pero eso es una librería cristiana. Pero al final nunca lo leí, porque si ni leía la Biblia, menos voy a leer un libro. Pero sí hay mucha gente, mis hermanos, yo he escuchado que dicen que les gusta mucho la lectura, que si esa gente conocieran a Cristo, pues leerían su palabra. ¿Cuántos les gusta leer? Ah, mira, a Lili le gusta leer, pero una cosa es leer, otra cosa es escudriñar. Leer, usted lee cualquier libro. La palabra de Dios nos enseña que esta palabra se escudriña. Quiere decir que usted lo va a leer cuidadosamente. No lo va a leer como cualquier libro. Entender lo que dice la Biblia también. Exactamente. Eso es escudriñar. Ese es escudriñar. Como menciona luego mi hermana Elizabeth, minuciosamente. Amén. Con los lentes, cuando por decir que ya no alcanzamos de repente a ver, pues se necesitan los lentes, ¿verdad? Si no, pues estamos, Sí, porque aunque estamos así, no alcanzamos a leer. Pero esos lentes tienen que ser espiritual para que podamos leer y entender la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, recordemos que cuando el apóstol Pablo, ¿cuántos han leído el libro de Efesios? Oh, todos lo han leído, miren que todos levantaron las manos. ¿Todos lo han leído? Efesios, ¿cuántos ya leyeron? Yo, pues ahí estoy leyendo. Aleluya. Gloria a Dios, ahí voy. Es mejor la sinceridad, porque ¿para qué estamos? Por eso yo estoy preguntando, mis hermanos, porque aquí todos somos alumnos. El único maestro es nuestro Dios. Amén. Venimos para aprender. Bueno, cuando el apóstol Pablo entró en Éfeso, por ello les digo que cuántos han leído Efesios. Dice que habló con denuedo la palabra, con poder y autoridad habló la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Su palabra nos enseña también leyendo el libro de Hechos. Aleluya. No lo busquen, mis hermanos, para que el libro de Hechos, la palabra del Señor nos dice que cuando Él entró ahí en Éfeso, dice la palabra que entró a la sinagoga de los judíos y Él hablaba con poder y autoridad a esos judíos. Amén. Por espacio de 3 meses sin descansar, Él les hablaba la palabra de Dios, aún discutiendo con ellos, dice ahí, les hablaba acerca del reino de Dios. Pero miren, mis hermanos, cuando yo leía esta palabra, dice que muchos de ellos se endurecieron. Se endurecieron en su corazón. Es decir, como que lo tomaron, esto no es palabra de Dios, y no escucharon. Y no, por lo tanto, no le creyeron al apóstol Pablo. Y se fueron, dice, maldiciendo. Amén. Y el apóstol Pablo se apartó de ellos. Amén. Se apartó. Él aún seguía enseñando. Así continuó, dice, por espacio de 2 años ahí en Éfeso. Gloria a Dios. Enseñando la palabra de Dios. Y también ahí mismo en el libro de los Hechos habla donde él se quedó. ¿Cuántos años se quedó ahí en Éfeso cuando
se quedó a ministrar la palabra? 3 años. 3 años. Durante 3 años el apóstol Pablo dice aproximadamente, hablando con los pastores, con los ancianos de la iglesia, recordándoles a ellos con lágrimas, diciendo, amonestándoles, amén, con lágrimas, diciéndoles, hablándoles de la palabra de Dios. Por eso es que yo empecé diciéndole que el apóstol Pablo fue un apóstol de Jesucristo, porque él predicando a Jesucristo. Ahora que leímos la carta de Colosenses, mis hermanos, ¿usted se ha preguntado cómo llegó el evangelio en Colosas? Los que han leído sí lo saben cómo llegó el evangelio. Aleluya, dice, al parecer la iglesia de Colosas surgió durante los 3 años del ministerio del apóstol Pablo en Éfeso. Del año 52 a 55 después de Cristo, él predicó el evangelio. Amén. Cuando él escribe esta carta de Colosenses, fue en el año 62 aproximadamente. Aleluya. Después de que Cristo se fue. Después de que Cristo se fue. Después de Cristo. Bendito sea el Señor. En ese año, en ese mismo tiempo que escribió la carta a los colosenses, fue cuando escribió la carta de Filemón y de Efesios. Las 3 cartas. ¿Cuántas cartas? 3. Filemón, Efesios y Colosenses. Y esas 3 cartas fueron enviadas con este varón llamado Tiquito. Tiquito. Sí, Tiquito. Santo. Y Onésimo. Pa' nombre. Amén. En ese periodo, un colosenses llamado Epafras, así dice Colosenses, así dice la palabra. Este varón llamado Epafras viajó, quiero que me pongan un poquito de atención, viajó a Éfeso y escuchó, ¿qué escuchó? El evangelio. ¿Qué escuchó? El mensaje del evangelio. ¿Quién escuchó el mensaje del evangelio? Epafras. Epafras. Aleluya. ¿Quién escuchó el mensaje del evangelio, Lili? ¿Quién escuchó ese mensaje? Este varón llamado Epafras. Amén. Y de inmediato, mis hermanos, de inmediato respondió a la proclamación del evangelio de Pablo, de inmediato. Amén. Asimismo como el apóstol Pablo, cuando se le presentó Cristo, de inmediato él respondió a ese mensaje de Jesucristo. Cuando él tuvo el encuentro con Cristo, de inmediato respondió. Así este varón llamado Epafras respondió de inmediato. ¿Usted se ha analizado que usted ha respondido así el evangelio? No más lento que nada. Estamos más lentos que una tortuga. De verdad, mis hermanos. Y la palabra del Señor nos habla por medio de esta carta. Es importante responder el evangelio de Cristo. Ahora yo les voy a hacer esta pregunta y me gustaría que no se me amontone para contestar.
contestar. ¿Qué está haciendo usted para que el Evangelio llegue a su pueblo? O en este caso donde más estamos aquí en nuestra calle, en nuestra colonia. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted para que el Evangelio llegue en su trabajo? Pues anunciar la palabra, invitarla, Gloria a Dios, mi hermano Eulogio. invitarla y pues, que escuche la palabra, el mensaje y ya si no lo escuchó y no quiso entender, pues ya no. Pero ya le dijo. Pero usted ya está predicando ese mensaje de Cristo. Amén. Ahora, ¿qué está haciendo usted para que llegue el Evangelio a su casa? En su propia casa. Pongo cantos. ¿Cierto? Aleluya. Gloria a Dios. También es bueno poner alabanzas. ¿Sí? Así se distingue un cristiano. Amén. Porque ya no hay canciones, ya hay alabanzas. Ya hay alabanzas. Se está predicando, amén, con esa alabanza. Gloria a Dios. Porque mis hermanos, sí salimos a predicar allá afuera, pero nos olvidamos de predicar en nuestra calle, nos olvidamos de predicar a nuestros vecinos. ¿Por qué no le predicamos a nuestros vecinos? Nuestros vecinos son groseros. ¿Mande? Porque nuestros vecinos son groseros que no lo creen. Son groseros, sí, pero amén, pero a veces uno es importante hacer nuestra parte, amén. Aleluya, y si no quiere escuchar, como dice mi hermano Eulogio, pues ya lo dejamos en las manos de Dios, amén. Amén. Pero en nuestra propia casa, mis hermanos, ¿verdad que es difícil predicar? Sí, es muy difícil porque a veces no quiere entender lo que uno les habla y a veces Es difícil porque a veces uno no vive el Evangelio. Porque ¿dónde nos conocen más? En nuestra casa. Ahí nos conocen más. Conocen nuestros defectos, conocen nuestro enojo, conocen todo lo malo. Y siempre la persona que no tiene a Cristo siempre nos va a señalar todo lo malo. Por eso es difícil predicar en nuestra propia casa. ¿Sí, mi hermana? Ya se le dio con Artemio, le dio, pero allá que estás escuchando para que no lo pregunte de su hermana y cuando su hermano es de Jesús, porque un señor está hablando conmigo, son varios, dice, yo no sé, yo eso sí no he escuchado, no he leído, digo. Allá no le dice cuando a su hermano, porque dice el Señor conmigo, porque no lo cree, porque eso es el hermano de Jesús, ese diablo dice. Dice el Señor con él, también está leyendo el libro, ese libro dice. Allá le trabaja, y donde trabajaba allá dice. ¿Dónde trabaja Artemio? ¿Dónde trabaja Artemio? Donde trabajaba. ¿Dónde trabajaba? Que trabajaba. Bendito Señor, pero pues sí. Eso muchos dicen que Cristo es el mismo diablo, así dicen. Porque no han leído la palabra. Pues. Porque no han leído la palabra y es importante leerla para entenderla. Porque luego muchos dicen, por eso que ahí los confunden. Y necesitan en su corazón a ese No, ¿qué Dios. van a confundir? Sí, sí. Es como La yo les señora decía. esa no me permite, a mi patrona a veces le hablo. No, a mí no fastidies a Dios, dice. No, Santo. no me permite. Muchos estamos pidiendo, pero a Dios ni nos escucha. Y Satanás siempre, Porque ignoran la palabra. Pues. Satanás siempre va a estorbar para que el ser humano ignore la palabra de Dios y no quiera entender o no quiera, el diablo siempre va a procurar distraer a la persona que quiere leer la palabra. Amén.
Oh santo, porque esta palabra es el blanco de Satanás, como dijimos. Amén, mis hermanos. Y aparte, mis hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto también? Cuando no nos creen que les predicamos a nuestra familia o la casa, no lo estoy diciendo, aleluya, lo estoy diciendo para todos nosotros, mis hermanos, para mí también. Si muchos también no nos creen el evangelio en nuestra propia casa, también cuando ven nuestra vida, si estamos viviendo en pecado o hay cosas que no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, es cuando la gente difícilmente va a creernos lo que estamos hablando. Amén. La gente va a creer cuando eres una mujer y un varón que camina en santidad. Entonces va a creer nuestra familia. Mientras está difícil que nuestra familia crea la verdad, porque nosotros no vivimos la verdad, vivimos una mentira. Si uno sigue viviendo en pecado, está uno practicando la mentira, no estás practicando la verdad. Por lo tanto, difícil que te crea tu hermano, tu tía, tu sobrino, tu hijo, difícilmente que te vayan a creer. Es como mi hermano, este es un ejemplo. Pero si uno vive la vida en santidad, pues ya usted sabe cómo vive delante de Dios, y si no te creen es porque la persona no quiere creer. Amén. Si quieres, te aferra Aleluya. a sus dioses, eso quiere donde. Así es. Entonces, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, predicar el evangelio es predicarlo con nuestro ejemplo, con nuestra propia vida. Es vivir el evangelio. ¿Sí? Ese es predicar el evangelio, porque a nosotros de nada nos va a servir que salgamos a predicar en las calles, salgamos a predicar allá en todas partes y no vivimos el evangelio. De nada nos va a servir. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que debemos de predicar primeramente el evangelio con nuestro ejemplo, con nuestra propia vida. Nuestra vida en santidad, nuestra vida en comunión con Dios, y entonces Dios respalda su palabra cuando uno sale a predicar. Mientras no, mis hermanos, solamente estamos siendo un puente nada más, y es triste. ¿Por qué? Por eso el Señor nos habla en su palabra, nos amonesta que es importante tomar el ejemplo de estos varones que dieron un giro en su vida para predicar a Cristo. No es predicar nada más con tu voz, es predicar con nuestra propia vida. Y entonces, estos varones respondieron a la palabra de Dios con su propia vida. Amén. Y aquí vemos que este varón Epafra que menciona aquí Colosenses, el trabajo de un siervo fiel. De un siervo fiel. Dice, mis hermanos, que este varón, este nuevo creyente, regresó a su ciudad natal y comenzó a compartir las buenas nuevas de Cristo. No era emoción, era algo real que había sucedido en su vida. Entonces empezó a compartir la palabra, que dieron lugar al nacimiento de la iglesia de Colosas, de esta iglesia que está hablando aquí. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y muchas personas que estaban, dice, que se estaban integrando a la iglesia, intentaron ajustar, es decir, acomodar a Jesús a su forma de creer. ¿Sí? Y vieron a Jesús como otro poder espiritual. Sí, que era un ser espiritual que se encontraba en medio de ellos, que no era un Dios verdadero. Por eso veían a un Dios, o sea, que no habían creído verdaderamente. Por eso es que el apóstol Pablo escribe, guiado por el Espíritu Santo, cuando escribe a esta carta,
¿Qué le dice ahí en primer? ¿Lo puede leer mi hermana Tere? Capítulo 1 de Colosenses, verso 7. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, recordando a todos los creyentes de ahí de Colosa, que quién era este varón llamado Epáfras, de Colosenses. Si lo tiene mi hermana Tere, puede leer el verso 7. Lo tenía, pero no, ya tengo. Efesios. A ver. Colosenses. Capítulo 1, verso 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como los habéis comprendido de Epafras, el maestro conservón, amado, quien es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Gracias, mi hermana ¿No Tere. vas a ver? Sí, nada más hasta ahí. Ahí, mis hermanos, nos recuerda el apóstol Pablo, le dice a los colosenses, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es ¿un fiel qué? Ministro de Cristo. Un fiel ministro de Cristo para vosotros, un fiel ministro de Cristo para ustedes. Le estaba escribiendo el apóstol Pablo a los colosenses. Gloria al Señor. Ahora, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Estoy trabajando realmente como el Señor lo manda en su palabra? Esta pregunta también va para mí, mis hermanos, no nada más para ustedes, para todos nosotros. ¿Estoy trabajando, estoy predicando a Cristo? Porque aquí todos somos siervos y todos tenemos la responsabilidad. La responsabilidad no solamente es de una sola persona o la que se pare aquí, no. La responsabilidad es de todos nosotros. Desde que nosotros venimos a Cristo, nuestro deber es predicar el Evangelio. Amén. 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 Es predicar el Evangelio, es nuestra responsabilidad. Pero primeramente lo vamos a predicar con nuestro ejemplo y después para que esa palabra salga con autoridad. Amén. Con nuestro ejemplo, con nuestro vivir con Cristo, con ese cambio en nuestras vidas. Porque ¿cómo vamos a predicar a Cristo si seguimos de rebeldes? ¿Cómo vamos a predicar a Cristo si no estamos cumpliendo su palabra? Y aquí nos enseña que dice que este varón, cuando el apóstol Pablo le escribía a los colosenses, les habla de este varón llamado Epáfras. El amor y la oración de Epáfras, le dice, por los colosenses, por ustedes, es grande. Amén. Es un ejemplo de creyente. ¿Cuántos? Que muchos digan, no, la hermana, la verdad, es un ejemplo. Yo creo que sí, a usted le gustaría escuchar eso, ¿verdad? ¿O no? Sí. Que digan de usted, la hermana es un ejemplo. El hermano es un El hermano es un ejemplo. En su casa, cómo es con sus hijos, con su familia. Es un ejemplo a seguir. Pues así lo fue el apóstol Pablo y así también lo fue Epáfras. Un ejemplo de creyentes.
¿Qué tan fiel has sido a Dios? ¿Usted se ha preguntado? Mis hermanos, cerramos con esta cita. Póngame atención porque ya con esto cerramos. Para que el día que usted y yo nos presentemos delante del Señor podamos escuchar estas palabras. Mateo 25. Aleluya. Yo solamente estoy entregando esta palabra y esta palabra es para todos nosotros. Cuando Jesús pone la parábola de los talentos, usted quisiera un día que el Señor, estando enfrente, estando ahí en la presencia de Dios, cuando lleguemos ahí, que usted escuche esta palabra, que dice en el verso 23, yo lo voy a leer. Dice así: su Señor le dijo, sígame con su vista. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Padre Santo. ¿Qué dijiste? Ahorita doy la cita. Amén. Dice, llegando también, este es el contexto, llegando también, dice, porque aquí los talentos se les dio a 3 personas. Amén. A uno se le dio 5, a uno se le dio 2 y a uno se le dio 1. Y dice, llegando él a la persona que le dio 2 talentos, le dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Y llegó con otro. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también dice aquí, pero llegando también el que había recibido un talento, este había recibido 1, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No hizo nada, fue y enterró el talento. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Y qué le dijo Dios a este siervo malo? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra es fuerte, mis hermanos.
no queremos llegar a ese lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Más vale que hagamos caso ahora, porque después será tarde, donde será el lloro y el crujir de dientes. El Señor se dirige aquí a su pueblo, a usted y a mí. Nos está hablando en esta noche que tomemos en cuenta su palabra, porque esta palabra es el que juzgará, dice, nos juzgará en el día postrero. Santo, poderoso Dios. Por eso leíamos que el apóstol Pablo fue un apóstol de Jesucristo y él con autoridad lo decía. ¿Usted cómo se presenta con la gente que usted predica? Soy hija de Dios. Pero ¿cómo lo dice? ¿Titubeando? Usted, aunque no lo diga quizás, usted, la gente percibe, la gente ve en usted una hija verdadera de Dios. Una hija de Dios. Amén. Amén. Por eso cuando el apóstol Pablo aquí se dirigía, él se dirigía en el verso 2 de Colosenses cuando dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Por eso le dice la gracia y la paz sea con vosotros. Porque él estaba pidiendo a Dios que esa gracia y esa paz fuese derramado en los colosenses. Amén. Y él siempre oraba por ellos. Por eso, si usted no puede salir a predicar, mis hermanos, como en el caso de mi hermana Anita, pues a veces ella no, o no puede salir a predicar, en el caso de mis hermanos que trabajan mucho tiempo, pero usted puede orar por los que salen a predicar. Amén. Ahí usted también está predicando el evangelio, porque usted está orando por el predicador, usted está orando por la hermana, usted está orando por aquel hermano que se va allá a predicar la palabra. Amén. Amén. Pero somos un cuerpo y en el cuerpo, pues manos, pies. Entonces, por lo tanto, nos ayudamos, trabajamos como un equipo. Unos oran, otros predican, amén, y otros duermen. No, los cristianos no dormimos. Bueno, sí, Bueno, la noche. dormimos, ¿cómo se dice? En lo físico, pues dormimos, porque el cuerpo necesita descansar. Pero está hablando espiritual, no dormimos espiritualmente, estamos despiertos, estamos vigilando. Entonces los que no oran, los que no predican, vigilan. Vigila, quiere decir, yo voy a estar vigilando 2, 3, 4 horas por mi hermano, por mi hermana o por todos los predicadores que Dios está enviando en el mundo. Ya que yo no puedo ir. Ya que yo no puedo ir. O yo voy a aportar para que la otra hermana o el hermano empiece a predicar la palabra, ya que yo no puedo predicar. ¿Sí? Bendito sea el Señor, pero todos estamos trabajando. Aquí la verdad a veces sí me da un poco de tristeza, mis hermanos, porque sí, yo sé que hay muchas cosas, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus actividades, pero debemos de ser lo que acabamos de escuchar, estos varones que nos hablan la palabra de Dios, es para que primeramente el ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y luego cuando Él llamó a estos varones, fueron varones que verdaderamente vivían el evangelio. Y usted y yo así debemos de hacer. Amén. Porque si no,
Por eso el tema fue predicando a Cristo. Amén. ¿Sí? En las calles, en la oración, en el ayuno, en nuestras casas, predicando el Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Predicando el Evangelio y en sus oraciones también, como el apóstol Pablo decía, que pedía a Dios que le conceda sabiduría espiritual a los colosenses. Amén. Ahí oremos uno para con los otros, que haya en nosotros esa sabiduría para que podamos entender la palabra de Dios. ¿Sí? Podamos comprender la palabra de Dios y vivir el Evangelio. Porque si no vivimos el Evangelio, mis hermanos, de lo contrario será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos escuchar un día que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Todos queremos entrar, ¿verdad? Yo creo que los que estamos aquí, todos queremos entrar. Sí, pero debe de haber un esfuerzo, mis hermanos. Debemos de entender bien la palabra de Dios, lo que Él nos está hablando. Vamos a ponernos de pie.